En esta radioemisora presentamos Llaves para vivir con éxito, a cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prince, quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito. Bienvenidos. Llaves para vivir con éxito presenta el tema Orgullo versus Humildad, capítulo 2, tercera parte. Me alegro de estar nuevamente con usted en la continuación de ese estudio sobre la ley eterna y universal que dice: el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. En mi charla de ayer estudiamos el patrón perfecto de humillación voluntaria que nos da el Señor Jesús desde la gloria de los cielos y en un lugar de igualdad con Dios. Dio 7 pasos en descenso que culminaron con su muerte en la cruz. Por esta razón Dios a su vez lo exaltó hasta lo sumo del universo. Le dio un nombre sobre todo nombre y ordenó que al nombre de Jesús se doble toda rodilla y que toda lengua confiese que Él es el Señor. Aunque esta ley de humillación de sí mismo fue demostrada así perfectamente en Jesús, es muy importante que nosotros veamos que esa misma ley opera tan fiel y universal en la vida de cada uno de nosotros. Y en nuestras vidas hay 2 fases sucesivas en las que debemos aplicar esta ley. La primera fase es cuando nos acercamos a Dios inicialmente. La segunda fase es después de venir a Dios para progresar en la vida cristiana. Voy a enumerar esas 2 fases nuevamente. La primera fase es la humillación voluntaria de sí mismo, es para acercarnos a Dios inicialmente. La segunda fase es para progresar en la vida espiritual. Hoy quiero hablar del principio de la humillación de sí mismo en su aplicación a nuestro acercamiento inicial a Dios. En Mateo capítulo 18, versículos 1 al 14, Jesús usa el ejemplo de un niño para enseñarnos la manera de acercarnos a Dios. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Algunos de ellos asumían que ya estaban en el reino de los cielos y Jesús les dice que ni siquiera han entrado, y la razón es que aún no han cumplido con las condiciones. ¿Y cuál es la condición? Jesús usa la frase de humillarse como un niño. Cualquiera que se humille como ese niño es el mayor en el reino de los cielos. Estoy seguro que ellos no esperaban esa clase de respuesta. Esperaban que Él les señalara a un gobernante o a un rabino sabio o a un hombre rico, pero Él tomó el ejemplo más conpiscuo de debilidad, a un niño, y dijo: el que quiere entrar en el reino de los cielos tiene que cambiar y convertirse como este niño. Los niños no son perfectos. Si usted tiene niños, lo sabrá. A veces pierden su dulzura temperamental, a veces son difíciles de tratar, pero hay una característica en un niño que es casi universal: se le puede enseñar. Un niño no tiene prejuicios ni concepciones que lo cierren a la verdad. Recibe la verdad sin tratar de probar que él tiene la razón o que él es muy listo. Por eso Jesús escoge el ejemplo de un niño para enseñarnos la manera de entrar en el reino de los cielos. Tenemos que humillarnos como un niño. Ahora vea lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículos 26 al 29. Sobre la gente que Dios escoge. Francamente que en lo natural no pensaríamos así. Esto es lo que dice Pablo: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Como se puede ver, hay 3 categorías de personas que encuentran difícil entrar en el reino de Dios: los sabios, los poderosos y los nobles. ¿Será que hay algo malo con la sabiduría, el poder o la capacidad? ¿Tiene Dios algo en contra de estas cosas? De ninguna manera. El problema es que estas son las 3 fuentes principales de orgullo en la naturaleza humana. La gente es orgullosa por su sabiduría, su educación, porque se creen muy listos o porque tienen poder o influencia o un nacimiento noble o una posición social. Por lo tanto, la proporción de tales personas que entran en el reino de Dios es muy pequeña. No porque haya algo malo en esas cosas, sino porque comúnmente son las fuentes de orgullo en la naturaleza humana, y el orgulloso no puede entrar en el reino de Dios. Ahora escuche lo que dice Jesús en una entrevista con cierto hombre rico. Jesús usa aquí una frase extraordinaria que quiero explicar. Habla de un camello entrando en la hoja de una aguja. Leamos la narración en Lucas 18, del versículo 18 al 25. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para olvidar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo:
todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Le es difícil entender esto? Quiero ofrecerle una explicación. Yo he vivido en Israel durante muchos años en diferentes ocasiones y he oído de fuentes fidedignas la situación que existía en el muro de la ciudad de Jerusalén, en la puerta de Jaffa, en el comienzo de este siglo aún. En esos días había un gran portón de hierro que se cerraba todas las noches y se abría al amanecer del día siguiente. El portón de hierro no se abría hasta el día siguiente por ninguna circunstancia, pero ocurría que a veces un viajero en un camello llegaba tarde a la ciudad y quería entrar, entonces se abría otro portón más pequeño que formaba parte del portón más grande. Y entonces el hombre rico desmontaba de su camello, descargaba todo lo que llevaba el camello encima, todo el equipaje, obligaba al camello que se arrodillara y luego con gran dificultad el camello de rodillas, sin nada de equipaje, podía pasar apretado por el portón pequeño. Ese portón pequeño, que era parte de la puerta de Jaffa, se conocía como el ojo de la aguja. Así es como cuando un hombre rico viene al reino de Dios, tiene que dejar afuera todo el equipaje, todas sus pretensiones y su orgullo, toda su arrogancia, toda su independencia, y tiene que ponerse de rodillas y a duras penas pasar. Pero un hombre pobre que no lleva nada sino un báculo en sus manos pasa con mayor facilidad. Todo lo que tiene que hacer es agacharse, pasar y ya está del otro lado. La misma entrada es para todos, ricos y pobres, pero a menudo es más difícil que el rico entre, no así el pobre. Para concluir, voy a dar otro ejemplo en el Antiguo Testamento de un hombre que quiso acercarse a Dios con mucha pompa, pero no le funcionó. El nombre de este hombre, Naamán, la historia se relata en 2 Reyes capítulo 5, tenía un trasfondo muy distinguido. Era un hombre de grandeza, era estimado grandemente, un soldado valiente, comandante de un ejército, pero tenía un problema, era leproso. ¿Cuántas personas son así? Tienen todo, pero también tienen un problema. Una esclava suya era una doncella israelita que había sido capturada. Le dijo que si iba al profeta en Samaria, que era Eliseo, podría ser sanado de su lepra. Él pidió el permiso para hacer el viaje al rey de Siria, y las escrituras dicen que llevó consigo 10 talentos de plata. Eso equivale a 750 libras, 6.000 piezas de oro, equivalente a 150 libras de oro y 10 mudas de vestido. Vea usted que él tenía bastante para acercarse a Dios. Cuando llegó el rey en Samaria, este no sabía qué hacer, se desesperó, pero el profeta Eliseo le envió un mensaje diciendo: mándelo y será sanado. Lo que sigue es el final de la historia. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró en las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Él se sintió insultado. Eliseo ni se asomó a la puerta, envió un mensajero. Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y entrando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Naamán esperaba ministerio personal de la mano del profeta, algo dramático. Luego comenta: Abán y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. ¿Ha visto usted alguna vez el Jordán? Realmente es sucio. Bien puedo comprender a Naamán cuando lo comparó con los ríos de su tierra, que eran cristalinos, alimentados por la nieve. A sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. ¿Ve usted la lección? Tuvo que hacer a un lado todo. Igual que un camello, si quería pasar por la puerta pequeña, tuvo que dejar a un lado su rango, su uniforme, su riqueza, su posición, su prestigio. Tuvo que quitarse su ropa y dejar al descubierto su lepra. Pero cuando lo hizo, cuando se humilló, cuando obedeció totalmente y se metió en el río las 7 veces que le habían sido indicadas, recibió su recompensa. Qué cuadro más tremendo de un hombre que intentó acercarse a Dios a lo grande, pero que aprendió a humillarse y recibió la promesa de Dios. Bueno, nuestro tiempo de hoy terminó. Regresaré mañana a la misma hora para continuar con ese tema de la humillación voluntaria de sí mismo para alcanzar el progreso espiritual.